¿El Málaga del Norte o el Zaragoza del Sur? Pues se enfrentan los dos y lo hacen en día festivo. Y la previa llega aquí en Proyecto Malaguista. Bueno, Javi, pues lo que viene a ser un clásico de los clásicos. El equipo que juega en la Rosaleda contra el equipo que juega en la Romareda, que yo creo que son los dos estadios que más quebraderos de cabeza pueden generar, en los que tengan un poquito de dislexia de, oye, que me baila alguna letra. Yo creo que más de uno alguna vez habrá metido ahí la pata, no del Málaga ni del Zaragoza, pero sí que de otros equipos. Y se nos viene además en un partido caliente, porque el Zaragoza llega con 15 puntos en la clasificación, metido en descenso ahora mismo. El Málaga llega con 18 fuera del descenso, pero 3 puntos de diferencia, es decir, partido directísimo. Y la dislexia quizás no solo por el nombre de los campos, sino porque son dos equipos que están destinados a hermanarse, ¿no? Porque tenemos como las mismas trayectorias, equipos históricos de haber estado en las últimas décadas en primera, ahora en segunda, bueno. En fin, lo que has dicho, ¿no? En la introducción, ¿no? El Málaga, el Zaragoza del norte, o el Zaragoza, ¿no? El Málaga del sur. Y además se viene en un partido, bueno, con muy poca distancia, ¿no? Entre ambos equipos. Un partido que si lo analizamos hace 3 semanas estaríamos hablando, ¿no? De un Zaragoza completamente desahuciado, un Zaragoza que va pues en picado, ¿no? A primera federación, pero es cierto que con el cambio de entrenador lleva 3 victorias consecutivas y claro, aquí llega la cuestión, ¿no? Quizás viene justamente en esa inercia que al Málaga no sé hasta qué punto le interesa, ¿no? Porque también siendo típico, ¿no? A revivir muertos, pues quizás le viene hasta mejor, ¿no? Enfrentarse a un Zaragoza, ¿no? Que está ahí acechando quizás, ¿no? La salvación, a enfrentarse a un Zaragoza que venga de 5 o 6 derrotas consecutivas, ¿no? Como podría haber venido, como ya digo, hace unas semanas. Además viene también en semana de Copa, ambos equipos también, ¿no? que han caído. El Zaragoza sí es cierto que va a venir un poquito más desgastado, tiene que jugar prórroga contra el Burgos, un rival además también de segunda división, de la misma categoría, aunque es cierto que bueno, hay mucho margen, ¿no? Hasta el lunes, que es cuando se juega el partido, pero también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El Málaga con ese chip de caer eliminado ante un rival, ¿no? De categoría inferior, que tampoco nos vamos a poner ahora a analizar ese partido, ya lo hicimos en un vídeo anteriormente en este canal, pero sí es cierto que bueno, lo psicológico quizás puede también afectar un poquito, ¿no? Lo comentaba precisamente en ese vídeo, ¿no? Que este duelo de Copa del Rey para el Málaga tenía mucho más que perder que de ganar, porque lo normal hubiese sido pues ganar el partido, ¿no? Y que simplemente al ganarlo pues se considera que es el típico partido que tienes que ganar, pero claro, al perder pues tienes ya esa losa encima, ¿no? De caer contra un equipo de categoría inferior. Pero ya digo que yo creo que la clave está en prolongar un poquito los buenos resultados, que no buenas sensaciones de los últimos 2 partidos de Liga, de conseguir prolongar, sobre todo en casa, ¿no? En la Rosaleda, que sea un auténtico fortín, que bueno, suena a topicazo, pero es que al fin y al cabo es así, ¿no? El Málaga se está medio salvando, está ahí en la cuerda floja gracias a los resultados que está teniendo en casa. Y a prolongar sobre todo, bueno, ese de menos a más, digamos, ¿no? Que está teniendo el Málaga con Funes, y que por fin podamos ver ya un Málaga, ¿no? Que se parezca más a la idea de Funes, porque como ya digo, contra el Valladolid, el último partido de Liga, pues bueno, vimos pequeñas cosas buenas, digamos, ¿no? Sobre todo en ese tramo donde marca Niño, ese tramo quizás fueron los mejores minutos del Málaga, pero claro, el resto de encuentro te deja un poquito frío, ¿no? Respecto a lo que esperamos, ¿no? De cambio respecto al Málaga de Pellicer. Yo un apunte te hago. Ese de menos a más no lo de está menos haciendo, más, claro, no lo está segundo haciendo claro, no lo está haciendo en resultados, porque empezaste ganando, luego has pasado al empate y luego te has ido a la derrota. Es decir, ha sido de más a menos en resultados. Entendemos que sí, que en el juego el equipo tendrá que ir creciendo y sacando también de la ecuación, como ya hemos apuntado, el partido de la Copa, del que ya estuvimos hablando también en el día no de ayer, pero bueno, hace unos días por aquí estuvimos hablando de este vídeo, sí, en el canal. Bueno, cosas a tener en cuenta: no estuvieron en la convocatoria de Copa Carlos Doctor, Joaquín, Dani Lorenzo, que viajó pero se terminó cayendo de últimas por un tema vírico de gastroenteritis, y Eiza Merino, es el que me quedaba también en el tintero. Estos son jugadores que no estuvieron, 2 de ellos por decisión del míster, otros 2 porque estaban algo pachuchos, pero según Radio Marca Málaga informa, y además como se ha podido ver en el entrenamiento, se pudo ver en el entrenamiento del viernes, entrenaron con el equipo, estarán disponibles. Veremos luego, cuando llegue el momento de realizar los 11, si nosotros creemos o no que van a ser titulares. Hablabas antes, Javi, de la importancia de los partidos en casa. El Málaga solo ha perdido un partido este año en la Rosaleda, fue contra el Cádiz,
partido en el que además en la segunda parte sí que puso bastante en el asador para tratar de poner las tablas, finalmente no pudo darse el caso. Pero bueno, el Zaragoza, a quien ahora vamos a conocer un poquito más en profundidad, es un equipo que contra los de abajo ha competido bien, ha ganado, lo hizo contra el Huesca, lo hizo contra el Eibar, lo hizo también contra el Leganés, así que habrá que ver, porque ya digo, es un duelo directo y yo tengo ganas de ver al Málaga, porque es lo que tú has dicho antes, creo que de momento están llegando los resultados y para mí esto es importante porque cuando tú cambias de entrenador, lo primordial es que se ganen partidos, porque si tú cambias de entrenador y no se ganan partidos, mal asunto, porque ya el bucle es tan vicioso que uno no sabe cómo salir de él. Creo que es lo que le ocurrió al Málaga el año del descenso, donde estuvo Pepe Mel, estuvo Nacho González, luego terminó llegando Sergio Pellicer. Y lo que yo sí espero es un Málaga con una versión más valiente que la que vimos seguramente en Valladolid. A mí la primera parte de Valladolid me pareció pobre. No digo que el Valladolid te diese un baño, pero en ataque el Málaga me pareció un equipo pobre. Y en la segunda parte sí que fue un duelo muy de idas y vueltas. Y ahí vi al Málaga más alegre, el Málaga que también hizo su gol. También tuvo el Valladolid para ganar el partido, tuvo el Málaga las suyas. Pero bueno, yo espero una mejora en ese aspecto del Málaga. Si no llega la mejora y llega el resultado, pues oye, seguiremos aceptándolo una semana más, pero creo que también tenemos que ir empezando a ver pinceladas de crecimiento de este equipo. Totalmente, totalmente. Y bueno, veremos también el partido de Copa, quitando ya lo psicológico, cómo es el 11, ¿no? Porque el otro día en Talavera vimos revolución, ¿no? En ese sentido, un Málaga que ha seguido con el mismo 11 los primeros dos partidos de Liga, con Fun, evidentemente me refiero a esos dos partidos, y en Copa, por ejemplo, dio rotación, ¿no? A muchos jugadores. Ahora lo hablaremos, por supuesto, cuando nos pongamos con la pizarrita y demás, pero bueno, otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Que quizás de la Copa va a cambiar muchísimo los esquemas, pero sí, al fin y al cabo es un partido clave porque tienes que conseguir la victoria, porque es en casa, porque es un duelo directo, que de perderlo te metes de nuevo, ¿no? Ahí en la pomada, que ya lo está, pero te meterías todavía mucho más porque te enfrentas a un rival que precisamente sale de ahí mismo. Así que nada, duelo para que la Rosaleda también haga de lo suyo. Es el lunes, pero bueno, es festivo, aunque es cierto que por la hora, pues es como si jugases también un lunes normal. Y nada, veremos cómo sale la cosa, pero ya digo, un partido clave, yo creo que en clave malavista. Bueno, pues nosotros ahora lo que vamos a hacer es meternos en clave zaragocista porque va a pasarse por aquí, por el canal, Jorge Rodríguez Gascón, de Palmadas al Viento. Le damos paso y nosotros volvemos luego para hacer el que creemos que va a ser el 11 de Funes. Bueno, y después de hacer nosotros esta pequeña introducción habitual, como siempre, hablando del Málaga Club de Fútbol, de cómo llega y de esa eliminación copera, ahora llega momento para conocer al Real Zaragoza, un Real Zaragoza que, por cierto, también cayó en Copa y además lo hizo en prórroga, en un partido que veremos si esto influye o no de cara al lunes. Pero para hablar del Real Zaragoza tenemos por aquí a Jorge Rodríguez Gascón, compañero de Palmadas al Viento, un canal que recomiendo que sigáis en la actualidad del Zaragoza, tanto en Twitch como YouTube. Directos tenéis por ahí semanales. Jorge, eres bienvenido por aquí a este canal. Y oye, empiezo con lo de la Copa del Rey, con lo último. ¿Cómo ha sido eso? Muy buenas, Salva. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues me parece que ha sido un final cruel y doloroso para el Real Zaragoza. Tengo la sensación de que los dos equipos quisieron hacer largo el partido hasta el punto de que se hizo eterno no solo para los equipos, sino para los que acabamos viendo el encuentro. Bueno, al final se resuelve en el minuto 116, en una jugada en la que hay polémica, en la que el Burgos hace muchas cosas bien, algunas poco deportivas, y el Real Zaragoza hace evidentemente casi todas mal, ¿no? Porque concede esa oportunidad para Mario González. Da la sensación de que a los equipos de segunda división casi siempre les acaba sobrando la Copa del Rey, pero yo siempre creo que ganar llama a ganar, y el hecho de que el Real Zaragoza haya cortado un poco esa racha de 3 victorias consecutivas en Liga, pues le puede llegar a afectar en el partido siguiente ante vosotros, ante vuestro Málaga. Bueno, hay que contextualizar que el Real Zaragoza, es cierto que en esta segunda ronda copera ya hay muchos enfrentamientos contra equipos de categoría menor. El Málaga fue uno de estos casos, jugó contra el Talavera de Primera Federación. En caso del Zaragoza jugó contra un equipo de la misma categoría, de un Burgos que además está ubicado en parte alta y que, bueno, terminó yendo a la prórroga 0-1 por la mínima. Así fue como terminó la película. Bien, nos metemos con la Liga, ¿no? Un Zaragoza que justo antes de darle a grabar te comentaba, Jorge,
que si hubiésemos grabado esto hace un mes, yo creo que hubieses venido con un ánimo totalmente cambiado. La afición del Zaragoza que estuviese viendo esta previa llegaría seguramente pesimista a los comentarios, pero la realidad es que el Zaragoza, en cuestión de un mes, ya digo, en estos últimos 3-4 partidos, ha cambiado por completo y estamos viendo un Zaragoza que de ganar en la Rosaleda ya estaría ahí, ya estaría, bueno, casi saliendo de la zona de descenso. ¿Cómo ha sido este cambio? Bueno, era un equipo completamente muerto, el Real Zaragoza, en eso estamos de acuerdo. Era un equipo que prácticamente estaba solo pendiente de que le diésemos la extrema unción, ¿no? Me da la sensación de que todo ha cambiado a partir de un nombre, es el de Rubén Seyés, que ha convertido a este Real Zaragoza anticompetitivo en uno que no solo compite, sino que además se muere por ganar. Y yo creo que eso es un elemento que define también la evolución de este Real Zaragoza, que ha cambiado la inercia por completo en los últimos 3 partidos. Rubén Seyés perdió los 3 primeros, pero cambió la dinámica en los 3 siguientes. Además, victorias de mérito, victorias en las que el Real Zaragoza se ha acostumbrado también a remontar. Y eso demuestra que es un equipo vivo, un equipo con carácter y con capacidad para cambiar su suerte. Insisto, el Real Zaragoza antes parecía completamente muerto y ahora ha llegado alguien, un entrenador dispuesto a revivirlo. Y ha cambiado realmente mucho en el aspecto táctico, porque claro, comentas, ¿no? La llegada de Rubén Seyés, de que le ha dado ese nuevo chip, digamos, ¿no? al Zaragoza, pero al fin y al cabo los jugadores siguen siendo los mismos, o sea, la plantilla es exactamente la misma. No sé si ha tocado muchísimas cosas, ¿no? En cuanto al Zaragoza de Gavi. Bueno, sí, ha cambiado mucho, no solo en cuanto a la idea, sino también en torno a los nombres. Él ha recuperado a futbolistas a los que Gavi no les había concedido nunca una oportunidad, ha confiado en la recuperación de muchos de esos jugadores que llegaron para ser imprescindibles en este equipo y que estaban en el Real Zaragoza también para serlo, pero que seguramente no habían tenido la confianza y también la oportunidad por parte de Gavi Fernández. Ha construido una columna vertebral, un equipo, una plantilla de en torno a 12, 13 futbolistas que, insisto, han cambiado por completo la inercia. Es el caso, por ejemplo, de Mario Soberón, al que ha recuperado para la causa, es el caso de Valeri Fernández. También ha reubicado de manera distinta a los que ya estaban, como ocurre con Francho Serrano y también Raúl Guti. Les ha dado además un sentido mucho más natural también en el juego y me parece que a partir de esos futbolistas, Martín Aguirre Gaviria, que antes no había jugado y que ahora nos preguntamos qué sería del Real Zaragoza si no jugara. También recupera la figura de Keidi Bare, al que vosotros conocéis muy bien, cuanto tiene la oportunidad. Digamos que ha recuperado a los que ya estaban, dándoles un orden mucho más natural y también ha reinsertado a los que no estaban contando para Gavi Fernández. Así que dentro de que es la misma plantilla, dentro de que siguen siendo los mismos jugadores porque no se ha podido ejecutar ninguna revolución con la temporada en marcha, da la sensación de que sí que ha habido una revolución con los nombres y también con el orden en el que los ha situado el propio Rubén Seyés. Y cuánto tiene que ver también, ¿no? Lo de jugar en un estadio, digamos, ajeno, ¿no? Al vuestro, a la Romareda, ¿no? Ese estadio que tenéis durante esta temporada, porque claro, al fin y al cabo yo creo que también determina mucho, ¿no? Cómo ha sido, ¿no? Este inicio de liga. Aunque en este caso, ya digo, va a ser la Rosaleda, no va a ser fuera de casa para el Málaga. Bueno, pues ha condicionado muchísimo en los primeros partidos. Bueno, el Real Zaragoza le costó un mundo ganar, hasta el duelo ante la Sociedad Deportiva Huesca no había ganado, ¿no? Yo creo que son 5 partidos, ahora hablo un poco de memoria sin vencer, y dando la sensación de que siempre estábamos en una casa en las afueras, ¿no? En una casa de acogida que no nos sentaba nada bien, y en los últimos 2 partidos esto ya es un estadio, ¿no? Incluso está empezando a recoger no la atmósfera de la Romareda y no la melodía y la sonoridad de la Romareda, pero sí que empieza a parecerse un poquito y era algo absolutamente imprescindible. Es que creo que con la gente y con la afición del Real Zaragoza va a ser muy difícil, pero sin ellas, ese sonido, es que era absolutamente imposible pensar en la salvación de un equipo que, insisto, estaba completamente herido en el ánimo y, por supuesto, en el fútbol. Ahora sí que el estadio modular parece un estadio que nosotros empezamos a reconocer casi como nuestro. Llama la atención porque de los últimos 3 partidos, esas 3 victorias a las que hacíamos referencia, han sido partidos que seguramente también se viesen como finales, porque eran contra equipos que estaban metidos en zona baja. Además, el derbi con lo que ello conlleva contra el Huesca, el partido contra el Eibar, que es otro de los que ahora mismo está ubicado en zona de descenso, y contra el Leganés la semana pasada, que de hecho, tras la victoria del Zaragoza al Leganés y también la eliminación copera del Lega, esto ha llevado a que Paco López haya sido destituido. Entonces,
Has hablado antes de lo importante que ha sido la figura de Seyes, también de cómo este equipo tiene ese hambre de volver a competir, pero entiendo que bajo esa presión al equipo, o sea, el equipo también se ha crecido, ¿no? Porque ya digo, han sido partidos donde estabas obligado a ganar, porque de no ganar esos partidos ahí así que, chao. Sí. Bueno, y además es que eso se ha notado antes, decía una expresión que utilizamos mucho en Palmadas al Viento, y es el hecho de que el Real Zaragoza en estos últimos 3 partidos sí que se ha muerto por ganar desde el principio. Y me parece que el poder que han tenido los 10-15 primeros minutos, ya sea en el Modular o en el estadio de Ipurúa, bueno, pues es mandarle un poco un mensaje a tus rivales, ¿no? Te miro a los ojos y te vengo a ganar. Y eso era algo que el Real Zaragoza antes no hacía. Calculaba mucho, quería madurar los partidos, masticarlos y en el fondo, en el fútbol, yo siempre he pensado que el fútbol suele premiar más a los valientes que a los que contemporizan o calculan, ¿no? Creo que el Real Zaragoza ahora sí que está siendo un equipo con identidad, un equipo que tiene un plan, que lo mantiene a pesar de las dificultades, que insisto, incluso en esta racha de 3 victorias ha habido muchas dificultades y el Real Zaragoza ha sabido resolverlas y por eso me parece que el jugar los partidos como si de verdad fueran una final le ha sentado muy bien al Real Zaragoza y creo que esa sensación de alarma permanente, de caminar un poquito sobre el desfiladero es lo que ha hecho que el Real Zaragoza sea un equipo mucho más competitivo. Rubén Seyes siempre utiliza una expresión, me parece que es interesante que la rescatemos, el equipo que queremos ser. El equipo que queremos ser y que quiere ser este Real Zaragoza. Bueno, pues este Real Zaragoza quiere ser un equipo competitivo, que entienda el fútbol a través de las nociones más básicas, que sea protagonista, pero que vayamos a lo simple y también a lo concreto. Al final el fútbol muchas veces en los primeros 10-15 minutos consiste en llevar el balón al campo del rival, dar el primer golpe, intimidar, asustar, que el rival sepa que el Real Zaragoza ha llegado a ganar los partidos. Y eso es lo que ha conseguido hacer Rubén Seyes y por eso ha vencido en los 3 primeros y por eso ya vimos un Zaragoza diferente incluso cuando perdió. Porque en el fondo es imposible hablar de identidad de un equipo, también de identidad competitiva, si se cambia la idea cada vez que se pierde, ¿no? Bueno, pues creo que Rubén Seyes empezó perdiendo, pero supo que había una idea y un plan al que podía aferrarse y por eso el Real Zaragoza ahora empieza a ganar más de lo que pierde. Antes han mencionado varios de los nombres, ¿no? De este Zaragoza, algunos que ha empezado a recuperar, es el caso de Soberón, del exmalaguista Keidi Vares. Si yo te pregunto un top 3, no en cuanto a nombre, en cuanto a, digamos, trayectoria, sino en cuanto a lo que está rindiendo a día de hoy, lo que está aportando a este Zaragoza, ¿con qué 3 nombres te quedarías? Elegir 3 es complicado. Tengo claro quién es el primero. Tengo claro que el primero es Francho Serrano. Francho Serrano representa la identidad zaragocista. Yo siempre digo y escribo que hay futbolistas que nacen para algo y Francho Serrano nació para jugar en el Real Zaragoza. De hecho, creo que no hubiese alcanzado el sueño de ser futbolista profesional si no tuviese el Real Zaragoza como punto de mira. Entonces, Francho Serrano, que además ha crecido un montón con Rubén Seyes, tiene que estar. Me parece que en la defensa el absolutamente imprescindible está siendo Pablo Insúa. Pablo Insúa como líder, como capataz, como el tipo que marca siempre la raya, en eso creo que es absolutamente necesario. Martín Aguirre Gaviria le ha dado mucho al Real Zaragoza, pero creo que el que ha cambiado de verdad el panorama arriba es Kenan Codro. Kenan Codro me parece que es el futbolista que cuando acude al área está siempre en el sitio en el que pasan las cosas. Es un tipo que maneja muy bien el arte del rechace, que conoce muy bien el juego, que es siempre una amenaza. Y fuera del área, es algo muy curioso, me parece el delantero centro más generoso del mundo. Estamos acostumbrados, no sé vosotros, con los que tenéis, que los delanteros piensen en sí mismos antes que en el resto, ¿no? Que piensen siempre en el gol, que piensen siempre en sus números y en sus registros. Bueno, pues con Kenan Codro no pasa, ¿no? Kenan Codro piensa en el funcionamiento colectivo y luego, si todo eso va bien, acude al área, acude al lugar del remate y empieza a ser el delantero que siempre ha sido. Así que por destacar y resumir, elijo a esos 3 futbolistas. En línea defensiva, Insúa, con estrecha colaboración en el perfil diestro de Martín Aguirre Gaviria, que le está dando mucho al Real Zaragoza. Francho Serrano, el portavoz del zaragocismo, la bandera de este equipo, y arriba Kenan Codro, porque me parece que es un futbolista absolutamente esencial en el plan de Rubén Seyes. Y antes de cerrar con un posible 11, que te la juegues a cuál crees que va a ser el 11 que va a tirar Seyes, te queríamos también comentar, Jorge, el tema de, claro, el Zaragoza, has hablado de la competitividad, pero ¿qué equipo puede esperar
la Rosaleda? Porque ha tenido diferentes versiones. Es cierto que contra el Leganés juega con un futbolista más durante prácticamente todo el partido tras la expulsión de Duc, pero si uno se va a mirar datos, es merecedor de la victoria, es decir, remató muchísimo a puerta y afuera, a palos, es decir, muy bien en ese aspecto, pero luego también ha sido un equipo que, tú ya lo has dicho antes, es un equipo que muere, ¿no? Por ganar, ha salido a por todas. Y oye, quizá le ha bastado con 2 remates a portería, con un remate a portería para ganarle, por ejemplo, a la Sociedad Deportiva Huesca. Es decir, que es un equipo que también está creciendo mucho en lo defensivo y eso seguramente será una de las claves para ir saliendo poco a poco de abajo, porque era un Zaragoza que estaba metido abajo, porque al final en el fútbol las áreas lo marcan todo. Tanto los goles que tú haces, que eran muy pocos, como los goles que encajan, que eran más. Sí, incluso en esta mejora del Real Zaragoza hay que destacar otra cosa. Primero, que no se ha hecho nada, y eso quiero insistirlo casi desde el plano zaragocista, que no se ha hecho nada todavía, que creo que todo el zaragocismo sabe que queda escalar el Everest, y que el Real Zaragoza ha ganado estos 3 partidos, pero siempre por distancias mínimas, incluso jugando muy bien, como ocurrió contra el Leganés, probablemente el mejor partido de la temporada, sufrió mucho para ganar. Entonces creo que la receta del propio Rubén Seyes es la de ser un equipo competitivo que sabe que hasta en los días buenos va a tener que pelear cada uña del partido, ¿no? La idea creo que la comparto contigo porque me parece que es clave. Este Real Zaragoza ha tenido muchas pieles. Ha tenido en estos 6 partidos con Rubén Seyes, no sé si 6 pieles diferentes, pero 3 o 4 por lo menos sí. Muy adaptadas también al contexto del encuentro, ¿no? Ocurre que contra la Sociedad Deportiva Eibar en el minuto 20-22 te quedas con un futbolista menos, que en este caso es Yusuf Saidu, y entonces tienes que ejecutar un plan de partido con el que probablemente no contabas al principio. Y te cambia también el plan ante el Leganés. Sí que me ha parecido un Real Zaragoza reconocible en todos los inicios, es decir, en todos los primeros 15-20 minutos de partido, exceptuando el día de Granada, donde yo creo que el Real Zaragoza ahí pierde por completo la pauta. Sí que me ha parecido un Real Zaragoza reconocible en los primeros 10-15 minutos, que quería ser protagonista con balón, que encadenaba secuencias de pase, y es cierto que ha sido siempre un equipo de momentos, que ha sido un equipo más de fases que de juego completo, pero esa es la idea que yo creo que va a intentar ejecutar Rubén Seyes, la de ser un Real Zaragoza que salga y que llegue a la Rosaleda a mandar, que acuda un poco a morderle la salida del balón al rival, que es donde yo creo que se reconoce muy bien a través de la presión. Y en los primeros 10-15 minutos me parece que la mejor idea que puede tener el Real Zaragoza en la Rosaleda es la de ser un equipo que quiera encerrar al Málaga en su garaje, ¿no? En los primeros 10-15 minutos me parece que eso es absolutamente imprescindible casi en cualquier contexto, y es una de las cosas que ha hecho bien un Real Zaragoza que, insisto, ha cambiado su cara, ha empezado a encadenar resultados, ha empezado a ganar el partido que tenía que ganar, que antes siempre lo perdía, pero que no ha hecho nada, y que además va a jugar contra un Málaga que en la Rosaleda siempre es peligroso. Te asiento con la cabeza porque, de hecho, con el cambio de entrenador también que tuvo el Málaga, dejando atrás a Pellicer y poniendo al del filial Funes, el Málaga está implementando conceptos tácticos, sobre todo en la salida de pelota. Es un equipo que le da mucho protagonismo a esto y de momento ha habido más de un susto. De hecho, en Valladolid el gol llega de esta manera, por lo que creo que sería una muy buena idea la del Zaragoza de ir arriba. Entiendo que Funes no va a cambiar su idea y va a seguir apostando por un juego desde atrás, tanto con guardameta como con centrales, así que si el Zaragoza sale con eso, tendrá que andarse con ojo el Málaga y tendrá que estar también fino en esa salida de balón. Para cerrar, Jorge, el brete en el que te metemos, el 11, ¿por dónde saldrá el Zaragoza? Pues mira, yo creo que está mucho más claro con Rubén Seyes de lo que estaba con Gaby Fernández. Por cierto, por hacer un inciso, a mí hay futbolistas del Málaga que me gustan mucho, ¿eh? Casi daría mi reino por un David Larrubia en este Real Zaragoza, porque me parece un jugador diferencial y también hecho de otra pasta. Un poco esa idea que yo creo que todos tenemos de rescatar al futbolista que el tiempo se ha ido llevando, ¿no? Pues me parece que David Larrubia es un poco ese jugador que es casi atemporal, que está en peligro de extinción, pero que siempre mola verlo, ¿no? Y el Real Zaragoza, yo creo que la idea es clara: Esteban Andrada en portería, Martín Aguirre Gaviria perfil derecho, Carlos Pomares en el izquierdo. Pareja de centrales, lo más lógico es que sea para Pablo Insúa y Alexander Radovanovic, que en la media vuelva a juntar a Kei Vare y Raúl Guti, perfil izquierdo para Valeri Fernández, perfil derecho para Francho Serrano, y que arriba juegue con Mario Soberón y con Kenan Kodro. Siendo un equipo muy asimétrico, ya lo veréis, que es verdad que busca el vuelo por el perfil derecho, que
quiere tener a Francho Serrano como un mediocampista más, jugar con 3 mediocampistas sin que los 3 actúen en la zona central del campo, pero que sobre todo va a volar por ese perfil, en una sociedad muy prometedora entre Martín Aguirre Gaviria y el propio Francho Serrano. Así que por resumir, ese será seguramente el 11, con Andrada en portería, laterales para Martín Aguirre Gaviria y Pomares, pareja de centrales para Pablo Insúa y Alexander Radovanovic, con Guti, Keidi Vare, Francho Serrano en la derecha, Valery Fernández, que tiene que empezar a ser diferencial pensando en portería en la izquierda, y arriba Mario Soberón y Kenan Codro. Me sorprendería mucho que nos quisiera sorprender Seyes con su 11. Y si hay algún cambio, puede depender de algún problema físico en las últimas horas o en los últimos días. Francho Serrano ha entrenado poco esta semana, pero me parece que en este Zaragoza no puede faltar. Pues Jorge Rodríguez Gascón, palmadas al viento. Yo creo que se ha dicho todo, te lo agradecemos que te hayas pasado por aquí por Proyecto Malaguista. El lunes, como si no te conociese, a partir de las 8 de la tarde, a las 10 volvemos a ser compañeros y amigos. Jorge, de verdad, ha sido un placer. Oye, pues muchas gracias, y que sepáis que yo al Málaga siempre lo conozco, que es un equipo que siempre me ha caído muy simpático y que en el fondo nuestras historias se pueden parecer un poquito. Total. Así que, de hecho, como suelen decir, ¿qué es? ¿El Zaragoza el Málaga del norte o el Málaga el Zaragoza del sur? ¿No? Eso es. Así que eso, nada, que mucha suerte a partir de, como vosotros decís, el lunes, ¿vale? Bueno, pues ya hemos escuchado a Jorge, ya sabemos cómo llega el Real Zaragoza a este partido, y ahora, Javi, lo que nos queda a nosotros, después de dejarnos claros, Jorge, que los 11 con Seyes son más sencillos o más previsibles que con Gavi, con Funes de momento pasa lo mismo, porque 2 11 en Liga, los dos han sido iguales. Habrá tercera repetición, ahora hablamos de esto. Antes, el campeón de la jornada, Biwenger, que ha sido nada más y nada menos que Miguelillo, 81 puntos, que se ha metido por ahí el tío, se ha cascado con Gelabert, que marcó en el último minuto de penalti, creo que fue, con Íñigo Vicente, con Francho Serrano, con Matos, el ex del Málaga, o sea, buenas puntuaciones. Proyecto malaguista, que como le ha ido la semana, yo creo que he hecho 50 y pico puntos y aún así he quedado bastante atrás, es decir, no ha sido mala puntuación. Eso iba a decir, ¿no? Que aquí hay gente que se lo está tomando en serio, en el Biwenger del Proyecto Malaguista, porque yo también he hecho exactamente, lo tengo aquí, 54 puntos, que tampoco es que sea una jornada como para tirar cohetes, pero bueno, una jornada decente, digamos, y he quedado en 134. O sea, es una barbaridad que haya 133 personas por encima que hayan sumado más de 54 puntos. O sea, hay frikis de época y que están a por todas a ganar la liga, ¿eh? Uno de ellos, David Picón, que ha quedado en la posición número 33 con 66 puntos. Ya era hora. Un aplauso a David Picón, que casi nunca llega a las previas, pero aquí hay que reconocérselo. Por una jornada que hace algo verdaderamente bueno. En esta jornada ha dado la cara por Proyecto Malaguista. Bueno, ¿tú cómo vas a dar la cara esta semana? ¿Mantienes 11? ¿No mantienes algún cambio? He hecho cambios, 3 cambios exactamente, 2 en el centro del campo, Mario Soriano y Rubén Díez, y después en defensa he metido a Jeremy Melot. Así que con este 11, que como ya digo, en la jornada pasada me dio puntos así decentes, pero bueno, he decidido algún cambio. Me he quitado ya los malaguistas. Ya, de verdad, no pienso meter malaguistas ninguno, porque cada vez que meto un malaguista no hace puntos, y cuando lo meto hace mucho. Así que mira, como cuando lo meto no me hace puntos, los quito y así hace buenos partidos. Contra Gafe. Bien, yo he quitado... no, mira, Dani Lorenzo, ostras, pues lo he hecho mal, creo yo, porque Dani Lorenzo con este tema de que tuvo ahí ese virus, pero bueno, si apuntan a que va a llegar, confianza. Se me ha pasado Dani Lorenzo, la verdad, pero bueno, ya lo mantengo, ya no lo cambio, ya lo dejo ahí. Yo venía siendo un habitual de Muri, pero Muri ha perdido la titularidad con Funes, así que tampoco me la voy a jugar yo con estas. Mi 11 es similar al de la semana pasada, solo que cambio sobre todo la parcela ofensiva. Jorge Pascual para adentro, Jeremiah Hernández para adentro, y en el centro del campo he recuperado a un habitual mío, como es David González, del Burgos, que la semana pasada tenía roja no, acumulación de tarjetas, y no pudo jugar, y entonces tuve que meter a Matucci, pero ahora ya pues he vuelto al futbolista del Burgos.
Dicho esto, Javi, como siempre decimos, la gente puede seguir uniéndose al Bwenger de este canal. Recordad que si quedáis primeros en una jornada entráis en un sorteo de una camiseta del Málaga Club de Fútbol. Si sois la mejor puntuación de toda la temporada, quiere decir que uno haga 140 puntos y nadie le supera, te llevas un dinerito. Y si quedas primero en la general, te llevas más dinerito todavía si cabe. Yo sé que Javi es un tipo optimista y os va a invitar a que os metáis y que peleéis por quedar primeros en la general. Yo sabéis que soy muy negativo, no vais a quedar primeros en la general porque ya hay gente con muchos puntos. Pero bueno, podéis luchar por ganar una jornada o por ser primeros mayoritariamente. No subestima a la gente, que no mira el Zaragoza. El Zaragoza hace un mes estaba descendido y está ya metido. Ten cuidado que entra una hora, te hace 4 jornadas seguidas con 120 puntos y se mete ahí en la pomada, cuidado. Bueno, tendrán que superar a Vindalo, que tiene 1004 puntos y son muchos, Cuidado. Pero bueno, venga, vámonos con lo que yo creo que mucha gente de verdad se está preguntando, Javi. ¿Habrá tercera o no tercera consecutiva? ¿Se repetirá 11 de Funes, siempre poniendo el foco en Liga, porque en Copa no hubo repetición de 11, pero ¿se repetirá en Liga 11 o no? Yo tengo muchas dudas y en mi 11 ya me he decidido, ya he decidido que me he decidido por uno para esta jornada, pero yo creo que no repite, pero por poquísimo, porque para empezar, en Copa del Rey vimos un 11 completamente distinto al de Liga, por lo tanto entiendo que los de Copa van a ser las rotaciones y me extrañaría mucho ver a muchas de esas caras no jugando de titular en este partido contra el Zaragoza, así que yo creo que para empezar la línea defensiva... Un momento, ¿cuántos cambios vienen? 1. Ah, vale. Puedes continuar. Solo un cambio. Venga, vamos. ¿Por qué? Digo porque yo también planteo un cambio. Digo, a ver si tenemos muchas diferencias. A ver si va a ser el mismo. Veremos. En defensa, exactamente la misma. O sea, Alfonso Herrero en portería con Víctor García, Einar Galilea, Ángel Recio y Carlos Puga. Sobre todo la pareja de central yo creo que se mantiene. Después de haber visto que en Copa no se le dio la oportunidad tanto a Murillo como a Montero, yo creo que en Liga se va a cambiar y se va a mantener lo mismo de los últimos 2 partidos. Centro del campo para Carlos Dotore y Izan Merino, yo creo que son clave. No jugaron ya por decisión táctica, ¿no? O decisión técnica más bien en ese partido de Copa, por lo cual entiendo, ¿no? Que se la han guardado para los partidos de Liga. El cambio llega un poquito en líneas adelantadas. En lugar de Dani Lorenzo, creo que lo ha estado haciendo habitualmente, meta Rafa. Dani Lorenzo, lo has comentado, ¿no? Viene de estar malo estos últimos días. Es cierto que llega el partido y demás, pero yo creo que puede ser uno de los cambios y el único que jugaría, ¿no? Respecto al partido de Copa. Después en la banda, Joaquín Muñoz y David Larrubia. Joaquín también es cierto que viene de estar estos últimos días fuera. Tampoco estuvo en la Copa, precisamente no viajó por lo mismo, pero yo creo que va a tener protagonismo por delante del Obete. Y bueno, en punta yo creo que aquí no hay cambio. No es que lo esté haciendo mal Chupete ni mucho menos, pero es que a Adrián Niño se le cae el gol. O sea, viene de marcar en Liga los últimos partidos, viene de marcar también en Copa y no de salvar al equipo, pero el que puso un poquito, ¿no? Ahí en contra las cuerdas al Talavera. Así que aquí está claro, ¿no? Que Adrián Niño va a salir de titular. Así que lo dicho, un 11 que es prácticamente el mismo que en Valladolid y ante el Mirandés de la Rosaleda, con el único cambio de Dani Lorenzo por Rafa. Vale, no repetimos el jugador, es decir, tenemos un cambio diferente, así que ya tenemos ahí para que la gente se decante si se queda con el de Javi, se queda con el mío o proponen otro. O se queda con ninguno. Eso es, por eso digo, proponen otro totalmente diferente que seguramente sea lo correcto. Yo, portería, al igual que tú, Alfonso Herrero, línea defensiva, la misma que tú has comentado, Víctor García, Puga a las bandas y centrales, Recio junto a Einar. Yo creo que Murillo va a terminar volviendo en algún momento al 11, pero no sé cuándo, así que no lo voy a meter de momento. Medio del campo, Izan Merino, Carlos Dotor, Dani Lorenzo. Banda derecha, David Larrubia. Arriba en punta va a jugar Adrián Niño. Y aquí es donde llega mi cambio. No va a jugar Joaquín. Yo viendo los 45 minutos que vi de Aitán, aunque fueron en derecha, yo me calentaría, pero no se va a calentar Funes. Y va a jugar Lobete. ¿Por qué creo esto? Por lo que tú has apuntado con Dani Lorenzo. Al final ha sido una semana de menos entrenamientos para Joaquín. De hecho, Joaquín ha tenido menos que Dani Lorenzo, porque Dani Lorenzo sí que viaja con el equipo, pero luego sufre ese problema y ese virus estomacal. Entonces Dani Lorenzo estaba en dinámica de partido, mientras que Joaquín directamente es que no entra ni en la convocatoria. No se contaba con él porque ya tenía estos problemas del día de antes. ¿A qué voy? Que Joaquín me parece que es un futbolista, y lo hemos dicho ya en más de una ocasión, que empieza muy arriba los partidos,
y porque también el tanque de gasolina se le va agotando, los termina abajo. Pues quizá puede ser por esto un buen revulsivo. Empiezas con Lobete y terminas con Joaquín. Dicho esto, ustedes por la caja de comentarios tiráis vuestro 11, pero ya has visto, Javi, que los tenemos parejitos. Continuidad. ¿no? Eso continuidad, al fin y al cabo. O sea, yo creo que, muy a diferencia de Pellicer, ¿no? Que ya hicimos ese vídeo que comentábamos, ¿no? Que los cambios eran en todas las jornadas, siempre había algún que otro cambio. Con Funes, de momento, en Liga, solamente contando obviamente Liga, lleva 2 plenos, 2 alineaciones iguales. Así que, bueno, no me extrañaría ni siquiera que repitiese otra vez, porque como ya digo, en Copa es que cambió prácticamente todo el 11. O sea, era completamente distinto, así que entiendo que en Liga era para mantener un poquito, ¿no? la misma línea. Bueno, pues ustedes por la caja de comentarios, como siempre, os invitamos a que participéis, bien sea hablando sobre el 11 o de cualquier cosa, de las que hemos comentado durante la previa, si sois del Zaragoza también, incluso a lo mejor alguno con el puente aprovechado y va a viajar y va a ir a la Rosaleda, que nos lo deje por aquí por la cajita de comentarios. Y nosotros, no sé si el lunes noche o el martes por la mañana o a media tarde, traeremos por aquí el post de lo que suceda en ese Málaga Real Zaragoza.